Juan capítulo 8, versículos 48 al 59, dice así: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y a vosotros, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan, en el capítulo 20, versículo 31, describe su propósito por el cual él escribió este libro. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amado hermano, iglesia del Señor, quiero que vea ahí en este texto que acabamos de leer, en el versículo 51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y baje hasta el versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es importante que en una sesión tan corta como esta tengamos dos declaraciones de Cristo diciendo: de cierto te digo. Es una aclaración de firmeza, es muy comparada con la declaración de parte de los profetas en el Antiguo Testamento: así ha dicho el Señor. Jesucristo dice: de cierto os digo. En la primera habla de la salvación. Él está llevando a aquellos que tienen una marca de seguir su palabra. Estos habla acerca del Cristo. Gracias al Cristo no verán muerte. Gracias al Cristo que va a ser crucificado, no verán muerte. Y el segundo, que en el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso habla de la divinidad de Cristo. El primero habla de Cristo, que es lo que Juan está enseñando, para que creáis que Jesús es el Cristo, pero no se queda ahí. Él quiere que creamos
que estemos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene la misma naturaleza de Dios. Hoy veremos 3 razones por qué los creyentes pueden encontrar seguridad y amparo en Cristo para siempre. Seguridad y amparo, fuente de refugio y protección eterna para siempre. Jesús es dador de vida, ese es uno de los puntos que vamos a ver. Jesús es garantizador de la vida, el segundo. Y el tercero, Jesús es soberano en tu vida. Jesús es el que da la vida, Jesús es el que la garantiza y Jesús es el que gobierna en tu vida. Él es el soberano. Así que veamos el primer punto. Jesús es dador de vida. A pesar del ambiente ya hostil que vemos de parte de los judíos, combatiendo por medio de argumento lo que Jesús ha estado enseñando, Jesús mantiene el mismo mensaje, no lo ha cambiado. Él continúa hablando las mismas palabras y lo vemos en el versículo 51. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué glorioso es nuestro Señor. Cuando se le ha presentado la adversidad, Él anuncia la paz. Él anuncia el evangelio. Él anuncia que Él es el dador de la vida. Aunque enfurecidos están los judíos por la oscuridad de sus corazones, que no pueden recibir la palabra de Cristo porque continuamente están rechazando la palabra de Cristo, porque no son de Dios, porque no le pertenecen a Dios, porque Dios no es su procedencia, porque el padre de ellos es padre de mentiras, es padre de homicidio. Los judíos no guardan la palabra de Cristo porque ni siquiera la reciben. Estas personas que están frente a Cristo ni siquiera pueden escuchar la palabra de Cristo porque la palabra del diablo, eso quieren hacer, en eso se quieren enfocar. El ataque es contra el Hijo, que es hecho por medio de insultos ofensivos. Les dicen que eres samaritano y que tienes demonio. Para los judíos, los samaritanos eran lo más detestable. Y decirle a una persona samaritano era ofensivo. Era usar el nombre de ellos, era para insultar a una persona de la peor manera. Para ellos Jesús tiene que ser lo peor. Y hasta demonio tiene, porque se atreve a acusar a estas buenas personas de que no son de Dios. Jesús trae respuesta. En el versículo 49 dice: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Es toda una declaración y está completamente ligada. Jesús está hablando la verdad acerca de ellos. Si está buscando honrar al Padre, quien es Dios, pero ellos lo que están haciendo es deshonrando al Hijo y a la misma vez deshonrando a Dios. Los judíos se están comportando aquí tal como les enseñó Jesucristo, como su padre el diablo, con veneno de insultos quieren desacreditar a Cristo. ¿Cómo puede Jesús tener demonio y a la misma vez ser respaldado por Dios? No tiene sentido. Estos insultos no tienen ninguna validez. Al contrario, lo están haciendo en deshonra del Hijo. 2 maneras que Jesús demuestra que no buscaba su propia gloria. Una,
en el versículo 50, pero yo no busco mi gloria en que no buscaba los respetos, halagos de los hombres, pues sabía que Dios honra a los humildes. Y segundo, que Él no se venga de ellos, a pesar de que le están insultando, Él no se venga de ellos, pues sabe muy bien que hay otro que vindica su honor, que este es el Padre que busca honor y juzga todas las cosas. ¿Qué tanto podemos aplicar de aquí a los conflictos que pasamos en la vida cuando nos insultan para deshonrar nuestro propio nombre? Sabemos que no buscamos nuestro propio nombre, sino que hay un nombre que nos debemos de inclinar y arrodillar diciendo, heme aquí. Y es precisamente este nombre quien juzga todas las cosas. Primera de Pedro 2, 21, 23, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en él, en su boca, quien cuando le maldecían, que es lo que está ocurriendo aquí, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba todas las cosas al que juzga justamente. Te puedo preguntar, ¿cuál es la honra que tanto defiendes? ¿Cuál es ese nombre que tanto defiendes? ¿Acaso es tu propio nombre? ¿Crees que la vida es injusta por las cosas que te están sucediendo? ¿No estás creyendo que Dios es el que juzga justamente? ¿No has visto que tenemos el ejemplo de Jesús a seguir sus huellas? Hay cosas fuera de tu control que necesitas entregar al que juzga justamente. ¿No te parece hermosas estas palabras de Cristo? ¿Cómo se refiere acerca del Padre? ¿Cómo le entrega al Padre? Él es el que juzga y no se tiene que defender él mismo. Entonces, ¿por qué no guardarlas y atesorar su palabra? Jesús dice, de cierto, en el versículo 51, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto es el resultado de una vida que está más interesado en la vida de Cristo que en su propia vida. Al parecer suena como algo novedoso, pero esto es lo que el Señor nos enseña en su palabra continuamente. Niégate a ti mismo. No busques hacer tesoros aquí en la tierra. Niégate a ti mismo. Considera todas tus relaciones y mide si verdaderamente Jesús está sobre todas ellas o hay algunas relaciones que están sobre tu relación con Jesús. Jesús hace esta afirmación, recuerden, la afirmación que todo el mundo debe de escuchar. Atención, atención, de cierto os digo, así dice el Señor. Dos cosas resalta el Señor. Una es el carácter del creyente y dos es el privilegio del creyente. ¿Cómo se caracteriza el creyente y cuál es el propósito del creyente? El creyente se caracteriza con guardar su palabra en obediencia,
en poner su cuerpo en sacrificio vivo, en atesorar las palabras de Cristo en su corazón, en buscar crecer en esa luz de Cristo, poder decir verdaderamente, Cristo es el que domina mis deseos. Su palabra viene a ser luz a su camino, como dice el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el privilegio del creyente, ¿cuál es? Que nunca verá muerte. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto es una realidad que podemos aplicar todos los días de nuestra vida, pero esto es una realidad eterna de igual manera. En el día de su muerte, en el día de mi muerte, podemos declarar lo mismo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Ya no existe la muerte para el creyente, por eso puede vivir libremente, vivir vibrantemente, porque ya no verá la muerte. Morir en la tierra es simplemente dormir, porque aunque el cuerpo vuelve a la tierra, un día será levantado en la resurrección y ya no verá más corrupción, no verá la muerte. En el principio Dios dijo, verdaderamente moriréis si no guardas mi palabra. Cuando habló con Adán, pero la serpiente que vino a engañar, dijo, no moriréis. La serpiente vino a deshacer lo que Dios había hecho, vino a distorsionar la palabra de Dios. Y sabemos la historia, en Adán todos morimos verdaderamente, mas Dios hizo una promesa que de la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, vendría un varón que sería el que destrozara a la misma serpiente. Este es el que está frente a los judíos en nuestro texto. Es el mismo que acaba de ser insultado maliciosamente por ellos y les presenta el evangelio una y otra vez. Y este glorioso Salvador, este glorioso vencedor, te dice a ti que has creído en su nombre, nunca más verás muerte. Romanos capítulo 8 dice que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque Jesús es el dador de la vida y es el mismo quien la garantiza. Que es nuestro segundo punto. Jesús es el garantizador de la vida. ¿Cómo era de esperarse en conflictos donde se vuelve tan personal y la gente se siente ofendida, a pesar de que estos judíos con los agresores, ellos se defienden atacando las últimas palabras de Cristo? Una vez más, un acto de no recibir la palabra de Cristo. Ellos reafirman que Jesús tiene demonio porque tanto Abraham y los profetas ya murieron. Entonces, ¿cómo puede ser cierto que nunca verá la muerte? 2 veces repite Juan esta idea en los versículos 52 y 53, dando la idea que es completamente absurdo para ellos que Jesús tiene que estar loco para hacer tal afirmación. Si ya murieron Abraham y los profetas, ¿cómo dices tú que nunca verán muerte? Jesús, hablando en un sentido completo, amplio, de no más muerte, y ellos
hablando o más bien tomándolo o interpretándolo en una forma literal, terrenal, diciendo estos hombres, estas personas ya murieron. Versículo 53, entonces le preguntan, ¿eres tú acaso mayor, o sea, superior que nuestro padre Abraham? ¿Y quién te haces a ti mismo? Estos argumentos acusativos ponen en juego la identidad de Jesucristo. ¿Acaso te crees superior a Abraham y a los profetas? Como argumentando, ¿quién te crees que eres? Jesús responde que Él no se glorifica a sí mismo, sino que el Padre lo glorifica, el versículo 54. Él dirige la atención al Padre en su respuesta. Si el Padre no es el que trae honor a su vida, entonces su gloria nada es. Pero si Dios, el Padre, es el que trae honor a Jesús, entonces estos judíos tienen un grave problema, porque han insultado, han deshonrado al Hijo de Dios. Pues ellos dicen conocerle, incluso reclaman que son hijos de Dios porque son hijos de Abraham. Y Jesús les confronta una vez más trayendo a sus mentes este argumento. El que me glorifica a mí es el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no le conocéis. El Dios que ellos están reclamando para sí, no lo conocen. Dicen tener un Dios, pero no le conocen. Ellos no conocían a Dios, pues no pudieron verlo en la persona de Cristo. Tampoco pudieron oírlo en la voz de Cristo. No lo pudieron detectar en la persona de Cristo, el que habla con claridad y poder, el que habla con señales respaldados por gloria, y no lo pudieron ver, pues no le quisieron recibir. Pero ellos persisten en su ignorancia de la verdad. Por esto son esclavos y no lo saben. Se creen libres, pero en realidad no lo son. No conocen a Dios, puesto no actúan como que le conocen. Solamente tienen una tradición y tienen unas reglas que seguir, pero sus vidas no son vidas preocupadas por Dios. Más bien tienen una vida apática a la verdad de Dios y lo demuestran con agresividad. Mas Cristo dice, yo le conozco. Cristo le conoce y entendemos que sí le conoce porque no es mentiroso. Su vida está completamente centrada y dirigida por el conocimiento de esa relación íntima, eterna con el Padre, porque habla la verdad acerca de Él y lo hace guardando su palabra. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es posible tener a Dios como Dios de tu vida y no tener una profunda necesidad de guardar la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Es posible cuando se refiere a Dios simplemente sea un Dios que no conoces como estos judíos? Por eso están estos cuadros, estos escenarios en la Biblia, para que usted pueda identificarse. ¿Acaso estoy reclamando tener un Dios, pero la realidad de mi vida es que yo no estoy preocupado por Él? No tengo afectos para Él.
¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Esta relación está expresando que tienes una relación con Dios? No existe relación con Dios al menos que sea con Cristo. Y sin una preocupación notable, visible de querer conocer a Cristo por medio de gracia que nos ha dado en su palabra, no podrías ni siquiera referirte a Él. Es Cristo el que le da a conocer. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es un samaritano, un extraño endemoniado que no hace sentido porque tuvo que morir una horrible muerte? ¿O es un buen ejemplo a seguir de una buena moral? ¿O es un gran tesoro y fuente de vida sin el cual no puedes vivir? ¿Te fascina Cristo porque un día como hoy Él se reúne con su iglesia y Él es la cabeza, el esposo que la ama sacrificalmente? ¿Entiendes que Él dio su vida por su iglesia? Que no puedes separar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, de su cabeza, que es Cristo. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Alfa y el Omega, el que une el cielo con la tierra para dar a conocer al Padre. Él es el único que procede del Padre eternamente y estuvo aquí con nosotros como con uno de nosotros o con algunos de nosotros, personas como usted y como yo, hace 2000 años atrás, le vieron, lo pudieron observar y pudieron determinar que Él estaba vestido de gracia y de verdad en su expresión, en su conducta. Pero Él es el unigénito del Padre, de su propia gloria, de su propia naturaleza, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios, verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, porque todas las cosas fueron hechas por Él, dice el credo de Niceno en el 3er siglo. Este es Cristo, es la imagen misma de la sustancia de Dios el Padre. El Hijo es la impresión perfecta y representación exacta de la naturaleza y la esencia de Dios. Él es la revelación de Dios. No puedes conocer a Dios aparte de Cristo. Amigo y amiga, no se engañe sin persistir en creer que en un Dios que no procede de la revelación hermosa de su Hijo. Solo Cristo conoce al Padre y solo Él te da a conocer. Incluso esto es la vida eterna. Dice el Señor en su oración sacerdotal, la noche que iba a ser sacrificado, orando al Padre, pidiendo ser glorificado cuando es levantado en la cruz del Calvario. Y orando por aquellos que son suyos. Solo Él le da a conocer. Y dice en el capítulo 17 de Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto lo hace a Cristo, el único
que puede garantizar la vida eterna. No solo es fuente de vida diciendo que ya no vas a morir, sino que por su identidad, por su naturaleza, Él puede garantizar esa vida eterna porque Él mismo es un ser eterno. No tiene principio, no tiene fin, trasciende todos los tiempos. Versículo 56, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham es el padre físico de la nación, se gozó, se regocijó en gran manera en el día de Cristo, o sea, el día que Abraham se rió, se regocijó en extremo cuando Dios le hizo la promesa que de él vendría un hijo, el hijo de la promesa. Abraham vio a Cristo por medio de la promesa de salvación, por fe. Lo vio por fe de todas las naciones, la salvación que vendría por todas las naciones por medio del Hijo de la promesa, por medio del unigénito de Dios, que pasó a ser el unigénito de Abraham, Isaac. Él sabía que la existencia de su hijo radicaba la promesa, y cuando le pidió ese sacrificio en Génesis 22, sabía que cuando Dios le pidió a Isaac en sacrificio, Abraham sabía que aunque muerto su hijo, Dios lo iba a resucitar, que cierto sentido fue lo que hizo sin haber experimentado la muerte física, porque en la mente de Abraham ya estaba muerto su hijo. Pero el Hijo de Dios, quien es el cumplimiento de la promesa, causó grande gozo a Abraham. Iglesia, estamos leyendo 3 capítulos por día. ¿No te causa grande gozo cuando puedes ver a Cristo en la Biblia, en pasajes que habías leído muchos años atrás, y ahora cuando te pones a leerlo nuevamente puedes encontrar a Cristo en esos pasajes y te puedes gozar verdaderamente? Cristo es el Hijo de Abraham, quien sería el que cumpliría las promesas a través de su descendencia, que serían benditas todas las naciones. Cristo es el Hijo de Abraham cuando éste le pidió que le sacrificara, y aunque Isaac no recibió el corte degollador del cuchillo de Abraham, su descendiente Jesucristo recibió el corte del cuchillo cuando fue muerto en la cruz del Calvario y resucitó como cumplimiento del pacto que Dios le dio a Abraham. ¿Y qué me dice de Sansón? El hombre fuerte en exceso, uno de los jueces, un hombre dotado en poder físico exageradamente. Cuando fue capturado, herido cruelmente porque le sacaron los ojos, fue expuesto en público para ser ridiculizado, para que el pueblo enemigo de Dios se burlara de él, para que el pueblo enemigo de Dios le diera gracias a su Dios de ellos, porque habían atrapado al juez Sansón, le habían cortado el cabello, se le había ido la fuerza. Ahí pueden ver en el libro de Jueces, capítulo 16, que Sansón pidió ser colocado entre 2 columnas para sostener 2
columnas que estaban sosteniendo el peso de la enorme casa. Su mano derecha sobre una y su otra mano izquierda sobre la otra. Entonces dice la palabra que se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir él fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Sansón murió ese día como un filisteo. Y él no era filisteo. ¿Acaso no ocurre algo parecido cuando vamos al Calvario, donde tienen a Jesús en escarnio, en burla, siendo avergonzado por las tantas heridas, crucificado entre dos pecadores, uno a la izquierda, el otro a la derecha, y sus manos extendidas para soportar todo el peso del pecado, mientras que el pueblo enemigo de Dios se burlaba de él? En ese día Jesús murió como un pecador y nunca fue pecador. La diferencia entre los dos muertes es que solo Jesús recibió la muerte en lugar de los miles de enemigos de Dios que recibieron gracia y paz por ese intercambio, por esa sustitución, porque fueron redimidos, comprados. Él colgado en un madero, con sus manos traspasadas por los clavos de la cruz, soportó todo el peso de la enorme casa llamada su amada iglesia. Todo el peso de mi maldad estuvo sobre él y él lo soportó. Regresando a nuestro texto, los judíos sí captaron lo que Jesús le estaba diciendo para volver a cuestionarlo otra vez. Versículo 57, entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Con mentes ancladas en la incredulidad, pensaron: si Abraham te ha visto, entonces, ¿cómo puede ser? Tienes que tener más de 2000 años. Para sorpresa de los judíos, Jesús vuelve a hacer otra declaración solemne. Versículo 58. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No solo vio a Abraham, sino que excedió los 2000 años de diferencia que tenían entre Abraham y Jesús en el tiempo. Antes de que Abraham naciera, antes de que Abraham existiera sobre la faz de la tierra, hablando en verbo pasado, Jesucristo dice: yo soy, en verbo presente. El yo soy habla de una edad que no se puede medir, de una edad que no se puede contar, pues es infinita. Habla de un estado presente que nunca fue y que nunca será, siempre es. Este es el nombre que se reveló Dios al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto con Moisés, y Dios le dijo: yo soy. Wow, iglesia, esto es glorioso. Si el que te da la vida eterna diciéndote ya no vas a morir es el mismo que se llama yo soy, es el mismo que sostiene todo el universo, entonces Jesús es el garantizador de la vida eterna. Él no solo te ofrece vida y te la da, pero te la garantiza, porque Él es Dios y esa es su naturaleza. En estado presente
nunca cambiará, nunca dejará de ser. La naturaleza divina de Cristo ha sido revelada a la máxima potencia. Jesús es el Cristo. Recibimos vida en su muerte, pero también es el Hijo de Dios quien garantiza esa vida. Oh iglesia, esto es un gran consuelo para usted y para mí. Él no solo vino a salvar, sino que salvó sellando a los suyos para siempre. Como dice en 1 de Pedro 1:5, para guardarlos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Porque Él es Dios y no cambia. Porque Él es fiel y prometió estar con cada uno de su iglesia hasta el fin. Él mismo garantiza la vida eterna. Él es soberano de todo. Él es el que sustenta todas las cosas y puedes estar anclado en su promesa porque Él es soberano de tu propia vida. Punto número 3, Jesús es soberano en tu vida. La confirmación de que estamos interpretando correctamente lo que Jesús está diciendo cuando dijo yo soy, lo tenemos aquí en este versículo. ¿Qué hicieron el pueblo en el versículo 59? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, porque entendieron que se estaba haciendo igual a Dios. Estos judíos habían entendido exactamente lo que Jesús estaba diciendo. La única razón que Abraham vio mi día es porque yo estuve con Abraham, porque yo soy Dios, dice Jesús, y siempre he existido. Para ellos no quedó duda que se estaba haciendo igual a Dios. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Cómo pasó esto? Solo un acto soberano divino puede hacer esto. Usted sabe que el Señor Jesús nunca fue detenido, nunca fue arrestado, capturado. Jesús fue entregado, traicionado por uno de sus apóstoles, y Él mismo se entregó. Nunca lo apedrearon. Él salió de entre la gente por medio de ellos y nada pasó, porque Él está en control. Él fue entregado cuando llegó la hora que Él estaba esperando, la hora de su glorificación, la hora de su muerte. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús es soberano sobre todo detalle de nuestra vida y que no hay cosa por la que estés pasando que Él no esté al tanto y llevando el consuelo y la fortaleza necesaria para que nos bastemos de su gracia. Necesitamos entender esta realidad. Cristo es fuente de refugio y protección eterna. En conclusión, el que siempre ha existido resalta la centralidad y confiabilidad que podemos disfrutar de este consuelo por su naturaleza. Solo en Él hay palabras de vida. ¿A quién más iremos? Solo Él trae pan necesario para que crezcamos con la nutrición de la palabra de Dios. Solo en Él hay vida eterna garantizada con una vida infinita que está fuera de este mundo. Solo en Él podemos entrar en el consuelo, en el reposo eterno cuando estamos pasando por adversidad. Solo Él es quien pasa por en medio de las dificultades,
pero vence y no tiene temor y lleva a su amada iglesia de la mano y nunca la suelta. Oh, amada iglesia, necesitamos urgentemente un vistazo de Cristo por medio de su palabra para ver quién es Él que vence en la cruz, como dice Colosenses 2, el que anula el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quien los clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él es el soberano Dios. Oh, Él es la roca eterna, nuestro amparo y fortaleza. Oh, querido amigo, amiga, que me escuchas en este día, te ruego por tu vida, corre aquí a Cristo, que no sea tarde, porque en un momento dejará de existir esta invitación que te está haciendo el Señor. Ven hoy a Cristo antes de que tu misma pecaminosidad de la esclavitud te obligue a levantar piedras contra Cristo. Glorioso Dios, glorioso Salvador, glorioso garantizador, su naturaleza nos conserva, nos sostiene, Él es soberano, su poder nos guarda y nos habilita para pasar por en medio de un mundo hostil, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra su iglesia, porque Él es el vencedor, porque Él lo ha hecho así, podemos confiar en Él. Gracias, Dios, te damos en esta hora, Dios, que nos has dado tu palabra, que podemos descansar honestamente en ese reposo eterno. Gracias, Dios, que somos alentados en la garantía que nos das por medio de Cristo Jesús.